Un saludo cordial, hermanos y hermanas. Desde hace ya tiempo, la conciencia de pecado se ignora. Se le quita importancia en la sociedad como algo que se ha ido engavetando, se ha ido olvidando. Pero los que tenemos fe en Cristo Jesús, nos reconocemos como pecadores. Reconocemos el pecado y por tanto nos reconocemos pecadores. Es el inicio del camino, precisamente reconocerme pecador. Con él estoy iniciando el camino que nos va a llevar a pedir perdón y a recibir el gran tesoro que brota de su amor misericordioso, pues él tiene compasión desde el corazón. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 8, si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? El Señor, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados. El pecado está muy bien estudiado, desde los teólogos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros más recientes como el Padre Royo Marín, del que expresaremos aquí algunas enseñanzas valiosas. Su concepto, definición, una vez más, una definición de pecado. El pecado en general puede definirse como una palabra, obra o deseo contra la ley de Dios. Todo, absolutamente todo, hermanos, hermanas, que esté en contra de la ley de Dios es un pecado. El pecado es una monstruosa ingratitud para con Dios. Cambiar el bien infinito, que es el amor de Dios, por el disfrute pasajero de un bien transitorio, como el que se obtiene al pecar, representa una gran ignorancia y cae en graves consecuencias. Lamentablemente, cae esos errores en graves consecuencias. Enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que hay pecado mortal y pecado venial. Y se establece, por ejemplo, en el punto 1854 del Catecismo, dice que conviene valorar los pecados según su gravedad. En el 1885 nos dice que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por infracción grave de la ley y aparta al hombre de Dios. El pecado venial va a mantener la caridad aunque la ofende y la hiere, también es un pecado. El que comete un pecado mortal es como el viajero que caminando hacia un punto determinado se pone de pronto completamente de espalda a él, le da la espalda al camino, ¿verdad? Y comienza a caminar en sentido contrario. El que comete pecado venial, en cambio, se limita a hacer un rodeo o desviación de ese recto camino, pero sin perder la orientación fundamental hacia el punto a donde se encamina. Si nos detenemos aquí a este ejemplo, podemos verlo como lo veo yo en mi vida de fe. Yo veo en mi vida de fe una línea de ferrocarril donde allá al final está Cristo Jesús y yo debo avanzar recto por ese camino para encontrarme con Él, que es mi propósito, que es mi meta y que es el propósito y la meta de todos ustedes. Pues si por alguna casualidad llegado a un punto de esa vía en la que yo me siento estar, me viro de espalda y que empiezo a caminar en dirección contraria, pues ya me perdí, porque mi meta está frente a mí y yo le di la espalda.
En cambio, el pecado venial puede ser que en algún momento determinado, por causas pequeñas, yo me salga de esa línea del tren, de esa línea del ferrocarril, por la cual imaginariamente yo voy caminando, me salga, pero siempre mirando adelante y sabiendo que mi meta, que mi propósito es el Señor y que está delante de mí, y me vuelvo a montar en mi línea y a seguir caminando hacia adelante. En el punto 1857 de el Catecismo de la Iglesia, leemos que para que un pecado sea mortal requiere 3 condiciones. Tiene como objetivo una materia grave y que además es cometido con pleno consentimiento, deliberado consentimiento. O sea que tengo pleno consentimiento del mal que estoy haciendo y tengo un deliberado consentimiento. El pecado mortal es el infierno en potencia. El pecador se va a apartar voluntariamente de Dios al cometer un pecado mortal, aun cuando piense interiormente que no quiere ni intenta ofender a Dios con aquella acción. Creo que no lo estoy ofendiendo, pero lo estoy hiriendo en lo más profundo del corazón. Estoy cometiendo un pecado mortal. ¿Cómo puedo pensar que no lo voy a ofender? Porque sabe muy bien que independientemente de sus apreciaciones, deseos subjetivos, el orden objetivo de la moralidad establecido por Dios prohíbe gravemente aquella acción. En general, se consideran pecados mortales los que van directamente contra Dios o alguna de sus perfecciones. Ejemplos: la idolatría o culto a falsos dioses, la blasfemia u ofensa a Dios, los que perjudican gravemente al prójimo en su salud, en sus bienes, en su honra. O sea que ahí tenemos 3 grandes grupos de pecados mortales: la idolatría, la blasfemia o el que cuando directamente perjudico a un ser humano, a un hermano, a un prójimo, ¿verdad? En su salud, en su vida, en sus bienes, en su honra. Todo eso es pecado mortal. El pecado mortal es el infierno en potencia, ya lo habíamos dicho, ahora lo subrayamos nuevamente. ¿Por qué? Porque es el mayor de todos los males posibles, el único y verdadero mal que puede caer sobre el ser humano, ya que con relación a Dios hay una tremenda desobediencia de su divina ley. Se adora a una criatura dándole los derechos que corresponde solo a Dios. Es el desprecio a la amistad divina. ¿Qué definición? El desprecio a la amistad divina. Ese es el pecado mortal. Con razón, Santo Tomás de Aquino, que teniendo en cuenta la distancia infinita entre el Creador y la criatura, nos dice que el pecado encierra una maldad en cierto modo infinita, y de ahí se implica que Dios puede apartar, miren, al ser humano pecador del disfrute infinito de vivir en su presencia en el cielo. Esto último se traduce en que supone un juicio espiritual del alma que queda privada de la gracia divina, pierde todos los méritos contraídos durante toda su vida y el derecho a la gloria eterna. En cambio, el pecado venial es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia leve. No supone rechazo de Dios, sino tan solo desviación en el recto camino que nos conduce a Él. Me salí de la línea del tren, de la línea del ferrocarril un instante, pero siempre mirando adelante, vi que delante estaba mi meta, mi objetivo, que es Cristo Jesús, y de rápido volví a pasar nuevamente a esa línea del tren. El pecador que comete un pecado venial sabe muy bien que aquello va a desagradar a Dios. Cualquier pecado va a desagradar a Dios. El pecado mortal va a ser el peor de todos, pero cualquier pecado que cometa va a desagradar a Dios. Eso tenemos que tenerlo muy presente y muy claro. No hay ningún pecado que no disguste a Dios. Todo pecado va a disgustar a Dios. Y por eso su acción es pecado. Pero al mismo tiempo
sabe también que aquello no le separa de Dios, puesto que es compatible con su amistad y gracia. O sea, yo sigo sintiendo el amor, la amistad a mi Dios. Pequé, pero sigo siendo hijo de mi Dios, lo sigo amando, lo sigo adorando, lo sigo glorificando. Y de ninguna manera lo cometería si supiera que le separaba de él o que me separaba de él. Se distinguen tres clases de pecados veniales. Al igual que los mortales, también tenemos tres clases de pecados veniales. Por su propio género, son veniales aquellos pecados que envuelven tan solo un pequeño desorden moral. Digamos, una mentira jocosa. Oye, ¿fuiste ayer al trabajo? Sí, fui. Pero mentira, no fui. Ahí le pongo un ejemplo. Por lo pequeño de la materia son veniales aquellos pecados que, aunque están gravemente prohibidos, la insignificancia de la materia les hace tan solo veniales. Por ejemplo, vi que en la mesa tenías 2 moneditas de a céntimo, pero me hacían falta para completar algo y las agarré. Yo sé que estoy haciendo algo indebido. O de lo contrario, algo que oía a una santa decir, y yo me acuerdo mucho de ella, que decía, te llegó un sello de correo, te llegó una carta con un sello de correo que no lo estamparon, y tú dijiste, ay, qué bueno, mira, déjame despegarlo y volverlo a usar. Pues estás robando ahí también, estás robando porque te estás apropiando de algo que, si bien es cierto que tú lo pagaste, pero que por una razón X, Y o Z no fue timbrado ese sello. Bueno, no lo pagaste porque fue una correspondencia que tú recibiste, pero estás usando algo que no te corresponde a ti, ni tú lo compraste, ni nada de eso, y fue algo que fue por un error. No lo sellaron, no sellaron el sello, pero la carta te llegó aún sin sellar el sello. Te estás apropiando de algo. Eso es un pecado venial, de menor cuantía. Ahora, por la imperfección del acto, pasan a veniales aquellos pecados cuya materia grave se realizó con insuficiente advertencia. O sea, que no se te dijo, y pues caíste en él. Digamos, pecados impuros semi-consentidos. O sea, ¿qué quiero decir? Estoy cometiendo un pecado grave, pero que no sé que es un pecado grave. Y como no sé que es un pecado grave, Dios sabe que no es un pecado grave, pues va a ser un pecado venial. Aun siendo grave, va a ser venial. Concluimos, hermanos queridos, hermanas queridas, diciéndoles que hay esperanza, que Jesucristo nos abrió las puertas para recobrar la amistad con el Padre Celestial y nos perdona, por grave que sea el pecado, siempre que arrepentidos y humildes volvamos a Él. En nuestro próximo tema hablaremos sobre el temor de Dios. Recuerda, en la fe está el poder. Oro por todos, le pido a Dios que los bendiga y les doy las gracias.